La Eneida, la historia épica de Eneas, el héroe troyano que fundó Roma. Capítulo 1. La caída de Troya y el destino de Eneas. La noche había caído sobre la orgullosa ciudad de Troya, pero no era una noche de paz. El silencio que cubría las murallas escondía el mayor engaño de la guerra, el inmenso caballo de madera que los aqueos habían dejado como ofrenda aparente a los dioses. Los troyanos, divididos entre la sospecha y la ingenuidad, llevaron la gigantesca figura hasta el corazón de la ciudad, sin imaginar que en su interior aguardaban los guerreros griegos que pondrían fin a su mundo. En la casa de Eneas, príncipe troyano y descendiente de Venus, los presagios ya eran claros. El héroe dormía inquieto cuando entre las sombras se le apareció el espíritu de Héctor, su primo caído en batalla. Cubierto aún con el polvo y la sangre de su derrota, el espectro habló con voz grave. Eneas, hijo de Anquises, despierta. Troya está perdida. Los dioses han dictado su destino. Toma a tu familia y huye. Una gran misión te aguarda: fundar una nueva patria en tierras lejanas. De tu estirpe nacerá un imperio que dominará el mundo. Eneas se levantó con el corazón encendido de miedo y valor. Al salir a la calle, vio las llamas devorando templos y torres. Los griegos, salidos del caballo, abrían las puertas para que su ejército entrara. El rugido de la destrucción llenaba el aire. Con espada en mano, Eneas intentó luchar, pero pronto comprendió que la resistencia era inútil. Entonces recordó las palabras de Héctor y corrió a salvar lo más sagrado: a su padre Anquises, anciano y sabio, a su esposa Creusa y a su pequeño hijo Ascanio, símbolo de esperanza futura. Mientras avanzaban entre el caos, Anquises dudaba en abandonar la ciudad, pero entonces un portento divino apareció. Una llama suave brilló sobre la cabeza del niño Ascanio sin hacerle daño. Fue la señal de los dioses. Anquises, convencido, aceptó huir. En medio de la oscuridad, guiados por Eneas, escaparon hacia las puertas de la ciudad, pero entre gritos y confusión, Creusa se perdió. Desesperado, Eneas regresó en busca de su esposa. La llamó por las calles arrasadas, enfrentó soldados y atravesó ruinas, hasta que al fin su espíritu se le apareció envuelto en un resplandor sereno. No llores, Eneas. Mi destino no es seguirte. Los dioses me han marcado otro camino. Tú debes cumplir tu misión: llevar a tu hijo y a tu padre a tierras lejanas, donde levantarás la semilla de un pueblo glorioso. No me olvides, pero sigue adelante. Con lágrimas en los ojos, Eneas aceptó la voluntad divina. Llevando a su padre en hombros y tomado de la mano de su hijo, salió de Troya entre los sobrevivientes. Tras él, las murallas sagradas se desplomaban, envueltas en fuego eterno. Esa noche nació el verdadero destino de Eneas: convertirse en el padre del futuro de Roma. Capítulo 2. El viaje por el mar y el odio de Juno. Tras la destrucción de Troya, Eneas se convirtió en líder de los sobrevivientes. Hombres, mujeres y niños reunieron lo poco que pudieron salvar: armas, reliquias sagradas y recuerdos de su patria perdida. Juntos construyeron una flota improvisada y zarparon hacia lo desconocido, siguiendo la profecía que prometía un nuevo hogar en tierras lejanas. El mar se abrió ante ellos, inmenso y misterioso. La travesía comenzó con esperanza, pero en el Olimpo las miradas divinas ya se posaban sobre el troyano. El rencor de Juno. En su palacio celestial, la diosa Juno, esposa de Júpiter y enemiga implacable de los troyanos, ardía de furia. Desde hacía siglos guardaba rencor contra la estirpe de Dárdano, pues sabía que del linaje de Eneas nacería Roma, un pueblo destinado a superar en gloria incluso a su amada Cartago. «Debo permitir», gritó con ira, «que un puñado de fugitivos encuentre paz y funde un imperio eterno. No, mientras yo sea reina del cielo, perseguiré a Eneas por tierra y mar». Con esas palabras descendió hacia las profundidades del mar, donde moraba Eolo, señor de los vientos.
Con promesas y súplicas, lo convenció de desatar una tormenta devastadora sobre la flota troyana. La tormenta, de pronto, el cielo se oscureció. Relámpagos desgarraron el horizonte, los vientos rugieron con furia y las olas se alzaron como montañas. Las naves troyanas se separaron unas de otras. Los remos se rompieron y marineros gritaban en desesperación. Eneas, aferrado al timón, clamó a los dioses: «Oh, fortuna cruel! Felices los que murieron en las murallas de Troya bajo la mirada de Héctor y Aquiles. ¿Por qué a mí me reservas un final en las profundidades del mar?». Pero el destino no lo abandonaría. La intervención de Neptuno. Desde las aguas, Neptuno, dios del mar, sintió indignación. No contra Eneas, sino contra Juno, que osaba perturbar su reino con tormentas sin su permiso. Elevándose sobre las olas, levantó su tridente y habló con voz que hizo temblar el océano. «Basta ya, retírense vientos insolentes. Este mar es mío, y no será campo de juegos para el odio de una diosa». Con un gesto calmó las olas y devolvió la paz al horizonte. Los troyanos agotados lograron alcanzar la costa de una isla desconocida. Refugio temporal. Desembarcando, Eneas animó a sus hombres con palabras de esperanza. «Compañeros, hemos sufrido males peores y los hemos superado. Los dioses nos han salvado una vez más. Resistamos. Una gran misión nos aguarda». Los sobrevivientes encendieron hogueras, secaron sus ropas y compartieron un banquete sencillo. Pero en el corazón de Eneas pesaba el dolor por los barcos perdidos y el temor de lo que aún estaba por venir. Mientras sus hombres descansaban, él se apartó en silencio, alzó los ojos hacia las estrellas y suplicó a su madre, Venus, que no abandonara a su hijo en la adversidad.
Capítulo 3. La profecía en Cartago y el encuentro con la reina. Dido los troyanos, tras sobrevivir a la tormenta desatada por el odio de Juno y apaciguada por Neptuno, hallaron refugio en una costa fértil. El amanecer reveló ante sus ojos un territorio nuevo. Montañas verdes, ríos cristalinos y murallas en construcción. No tardaron en descubrir que habían llegado a Cartago, la orgullosa ciudad fundada por colonos fenicios bajo el liderazgo de una mujer célebre, la reina Dido. La reina Dido no era una soberana cualquiera. Su historia estaba marcada por la tragedia y la fuerza. Había huido de Tiro tras la muerte de su esposo Siqueo, asesinado por la ambición de su propio hermano Pigmalión. Con un grupo de fieles seguidores navegó hasta las costas del norte de África, donde compró tierras a los nativos mediante un ingenioso truco. Pidió tantas tierras como pudiera cubrir con la piel de un toro. Luego cortó la piel en finas tiras y rodeó con ellas una gran extensión de terreno. Así nació Cartago, ciudad destinada a crecer en riqueza y poder. Bajo el mando de Dido, Cartago florecía, pero su corazón seguía herido por la pérdida de Siqueo. Había jurado permanecer fiel a la memoria de su esposo. No obstante, los dioses pronto alterarían ese destino. Venus interviene. En el Olimpo, Venus, madre de Eneas, observaba con inquietud la situación de su hijo. Sabía que Juno seguía conspirando y temía que en tierra extranjera los troyanos fueran rechazados o destruidos. Por eso decidió actuar. Adoptando la forma de una joven cazadora, Venus se apareció a Eneas mientras éste exploraba el territorio junto a su fiel compañero Acates. Les contó la historia de la reina Dido y de cómo había llegado a fundar Cartago. También les indicó el camino hacia la ciudad, animándolos a presentarse ante la soberana. Antes de partir, envolvió a Eneas y Acates en una nube invisible para que pudieran recorrer las calles sin ser reconocidos ni atacados. Así, protegidos por el velo divino, los héroes entraron en Cartago. El esplendor de Cartago. Lo que Eneas vio lo dejó maravillado. La ciudad hervía de actividad. Algunos levantaban murallas imponentes, otros cavaban cimientos, otros erigían templos dedicados a los dioses. El orden y la prosperidad reinaban en cada esquina. En el centro, un majestuoso templo dedicado a Juno se alzaba sobre los demás edificios. Irónicamente, dentro de ese santuario, erigido a la enemiga de los troyanos, Eneas encontró frescos que narraban la guerra de Troya, la lucha de Aquiles, la caída de Héctor, la desesperación de Príamo. El héroe, al contemplar esas imágenes, no pudo contener las lágrimas. «Aquí también», dijo con voz temblorosa, «viven los recuerdos de nuestra desgracia. Tal vez no estemos tan solos como creíamos». El encuentro con Dido poco después, Eneas y Acates llegaron al palacio de la reina. Allí, Dido recibía a embajadores y colonos. Era una mujer majestuosa, con mirada firme y palabras sabias. Gobernaba con justicia, pero no sin severidad. Fue entonces cuando un grupo de náufragos troyanos, los compañeros perdidos en la tormenta, se presentó ante ella. Contaron cómo habían escapado de Troya, cómo habían sido dispersados por los vientos y cómo imploraban hospitalidad en tierra extraña. Dido, conmovida por su relato, les ofreció refugio. «Vuestra historia refleja la mía. También yo he sufrido el exilio. También yo he perdido mi patria. Cartago será para vosotros un segundo hogar, mientras busquéis vuestro destino». En ese momento, la nube que ocultaba a Eneas se desvaneció. El príncipe troyano se reveló ante la reina, brillando con la dignidad de su linaje. Su sola presencia llenó la sala de asombro. «Soy Eneas», declaró, «hijo de Anquises y protegido de Venus. No busco oro ni poder, solo un refugio para mi pueblo y el cumplimiento del destino que los dioses me han impuesto». Dido, impresionada por su nobleza y belleza, lo recibió con honores. Ordenó preparar un banquete en el palacio en honor a los troyanos. El banquete y el plan de los dioses. Aquella noche, las mesas rebosaron de manjares y vino. La música llenó los salones y la conversación giró en torno a las hazañas pasadas y los sueños de futuro. Pero en el Olimpo, Juno y Venus tejían hilos invisibles. Aunque enemigas, ambas comprendieron que el destino de Eneas podía entrelazarse con el de Dido. Juno pensó: si Eneas se queda en Cartago como rey junto a Dido, jamás fundará Roma. Así la profecía se romperá. Venus, astuta, aceptó el juego, pero con un propósito distinto: asegurar la protección de su hijo en tierras extranjeras. Así, decidieron unir a Eneas y Dido mediante el poder del amor. El nacimiento de una pasión. Durante el banquete, la mirada de Dido se posaba una y otra vez sobre el troyano.
Cada gesto de Eneas, cada palabra, encendía en su corazón una llama que creía apagada desde la muerte de Siqueo. Venus envió a su hijo Cupido, disfrazado como Ascanio, para derramar el fuego del deseo en el alma de la reina. Pronto Dido comenzó a sentir que su destino se hallaba ligado al de aquel héroe errante. Eneas, por su parte, encontró en Dido no solo hospitalidad, sino comprensión y dulzura. La herida de Troya seguía abierta, pero en Cartago descubría un consuelo inesperado. El anuncio del destino. Esa misma noche, cuando las luces del banquete se extinguieron, Eneas relató ante Dido y su corte la caída de Troya, su dolorosa huida y los presagios que lo conducían hacia Italia. Su voz resonaba como un canto sagrado, lleno de dolor y esperanza. Dido lo escuchaba con lágrimas en los ojos, cada palabra calando en lo más profundo de su ser. No lo sabía aún, pero en su corazón había nacido una pasión que pronto desafiaría a los dioses y pondría en peligro tanto a Cartago como al destino de Roma. Capítulo 4. El amor prohibido entre Dido y Eneas. El destino caprichoso y cruel empezaba a tejer sus hilos en Cartago. Lo que comenzó como hospitalidad se transformó en algo más profundo y peligroso, una pasión que uniría a la reina Dido y a Eneas bajo la mirada de los dioses. La llama en el corazón de Dido. Desde el banquete, el espíritu de Dido ardía con un fuego que no había sentido desde la muerte de su esposo Siqueo. Noche tras noche recordaba el rostro de Eneas, la nobleza de sus gestos, la fuerza de su voz. Cada palabra que él había pronunciado sobre el destino de Troya se grababa en su alma como un canto irresistible. Pero ese amor nacía en contradicción con su juramento. Dido había prometido fidelidad eterna a Siqueo, y ahora su corazón oscilaba entre la lealtad al pasado y la pasión por el héroe errante. Sus doncellas la encontraban caminando inquieta en los jardines, suspirando al viento, sin poder conciliar el sueño. Sus palabras eran un lamento disfrazado de preguntas. ¿Es correcto olvidar a mi esposo? ¿O acaso los dioses me envían a este extranjero para compartir mi trono y mi vida? La conspiración de los dioses. Mientras tanto, en el Olimpo, la tensión crecía. Juno, enemiga de la estirpe troyana, vio en esta pasión una oportunidad de destruir el destino de Roma antes de que naciera. Si Eneas permanece en Cartago, dijo con astucia, jamás llegará a Italia. ¿Qué mejor manera de romper la profecía que unirlo en matrimonio con Dido? Venus, aunque desconfiaba de Juno, fingió aceptar el plan. La diosa del amor sabía que Eneas estaba protegido por un destino ineludible, pero tampoco deseaba verlo vulnerable en tierras extranjeras. Así, ambas decidieron propiciar un encuentro decisivo, un instante en el que la reina y el héroe se entregaran el uno al otro, la cacería y la tormenta. Un día, Dido organizó una gran cacería en honor a Eneas y sus compañeros. Partieron al amanecer, atravesando montes y valles. La reina montaba un corcel blanco resplandeciente como la luna, mientras Eneas cabalgaba a su lado como Marte mismo. De pronto el cielo se oscureció. Nubes pesadas cubrieron la montaña y estalló una tormenta descomunal. Los truenos resonaban, los relámpagos herían la tierra, y los cazadores huyeron dispersos buscando refugio. Dido y Eneas, separados del grupo, hallaron resguardo en una cueva oscura y profunda. Allí, bajo el rugido de la tempestad, la pasión contenida estalló como un fuego indomable. Se unieron en cuerpo y alma, y para Dido ese instante fue un verdadero matrimonio, sellado no con palabras, sino con la voluntad de los dioses. El idilio.
Desde aquel día la reina olvidó sus obligaciones hacia Cartago. Ya no se preocupaba de las murallas, ni de los tribunales, ni de los colonos que pedían justicia. Todo giraba en torno a Eneas. Recorrían juntos los campos, compartían banquetes, ofrecían sacrificios a los dioses como si fueran un solo reino. El pueblo murmuraba: la reina ya no gobierna, la reina ama. Eneas, aunque disfrutaba de la paz y del calor de Dido, comenzaba a sentir en su interior un conflicto. Sus compañeros le recordaban el deber de continuar el viaje, de obedecer los oráculos que lo enviaban a Italia. Pero su corazón, aún herido por la caída de Troya, encontraba descanso en el amor de la reina. El mensaje de Júpiter. En lo alto del Olimpo, el poderoso Júpiter, padre de dioses y hombres, observaba la situación con desagrado. El destino de Roma no podía retrasarse por la pasión de un hombre. Convocó entonces al mensajero alado, Mercurio, y le dijo con voz solemne: «Vuela hasta Cartago. Dile a Eneas que no está destinado a ser esposo de Dido ni rey de esa ciudad. Su misión es más grande: fundar en Italia la semilla de un imperio eterno. Si olvida su deber, perderá el favor de los dioses». Mercurio descendió como un rayo y halló a Eneas en los muros de Cartago, vistiendo túnicas bordadas y armas relucientes, como si ya fuera príncipe de aquel lugar. El mensajero lo reprendió con palabras ardientes. ¿Acaso olvidaste a tu hijo Ascanio y el futuro que lo aguarda? ¿Olvidaste la tierra prometida en el Lacio? Despierta, Eneas. No viniste aquí para vivir en el lujo ni para perderte en los brazos de una reina. Los dioses exigen tu partida. La decisión de Eneas quedó sobrecogido. Sabía que las palabras de Mercurio eran la voz del destino. Aunque amaba a Dido y encontraba en ella consuelo, debía obedecer la voluntad de los dioses. Su corazón se llenó de angustia, pues comprendía que al marcharse rompería el alma de la reina. Sin embargo, su deber hacia el futuro pesaba más que cualquier pasión. En secreto comenzó a preparar la flota. Los troyanos reparaban naves, almacenaban víveres y se disponían a zarpar. La sospecha de Dido no pasó mucho tiempo antes de que la reina descubriera la verdad. Una de sus hermanas le advirtió de los movimientos de los troyanos. Enfurecida, Dido buscó a Eneas y lo enfrentó con lágrimas y reproches. ¿De verdad pensabas marcharte en silencio? ¿Después de todo lo que hemos compartido? ¿Así pagas mi hospitalidad, mi amor, mi entrega? Maldito sea el día en que vi tus naves llegar a mi costa. Eneas, con el rostro sombrío, respondió con voz grave: Reina, nunca quise engañarte. Lo que compartimos fue verdadero, pero no está en mis manos decidir. Los dioses me ordenan partir. No es Cartago mi destino, sino Italia. Estas palabras desgarraron el corazón de Dido, la furia de la reina. El palacio se convirtió en un mar de lamentos. Dido, desesperada, maldijo a los troyanos y a su linaje. Que nunca haya paz entre tu pueblo y el mío. Que de nuestra enemistad nazca un odio eterno, transmitido a través de los siglos. Sus doncellas temblaban ante su furia, pues comprendían que aquellas palabras eran más que un grito. Eran la profecía del odio eterno entre Cartago y Roma. Capítulo 5. La tragedia de Dido y la partida de Eneas. El rumor corría por las murallas de Cartago como un viento oscuro. Los troyanos estaban preparando su huida. Cada golpe de martillo en los barcos, cada provisión guardada en secreto, era un puñal en el corazón de la reina Dido. Ya no era la soberana majestuosa que había fundado una ciudad, sino una mujer consumida por la furia y la desesperación. Su amor por Eneas, transformado en obsesión, se convertía ahora en odio abrasador. La última súplica. En la penumbra de la noche, Dido buscó a Eneas una vez más. Lo encontró en el puerto contemplando las estrellas como si buscara entre ellas el camino hacia Italia. Con lágrimas ardientes se arrojó a sus pies.
Por los dioses, por nuestra unión, por el amor que me juraste, quédate conmigo, Eneas. Cartago puede ser tu patria. Yo compartiré mi trono contigo. ¿Por qué seguir un destino cruel cuando aquí tienes paz, poder y amor? Eneas, con el rostro sombrío, respondió con voz quebrada: Reina, no es por voluntad propia que me marcho. Créeme, mi corazón arde en dolor al dejarte, pero los dioses y sobre todo Júpiter me exigen partir. Si desobedeciera, condenaría a mi hijo y a las generaciones futuras. Mi deber es más grande que yo. Estas palabras, aunque sinceras, fueron como cuchillos en el alma de Dido. La preparación de la flota. Mientras la reina sufría, los troyanos trabajaban sin descanso. Las velas eran desplegadas, los mástiles reforzados y el viento parecía favorable. Eneas, aunque abatido, supervisaba cada detalle. Sus compañeros lo animaban. Pronto dejaremos esta costa y seguiremos el destino que nos aguarda en Italia. Pero en el corazón de Eneas ardía una herida. Cada mirada hacia la ciudad recordaba el rostro de Dido, su sonrisa y sus lágrimas. La desesperación de Dido. Consumida por el dolor, Dido buscó la ayuda de su hermana Ana. Con engaños, fingió preparar un ritual para liberar su alma del amor maldito. En lo alto del palacio, mandó erigir una hoguera gigantesca, diciendo que allí quemaría los recuerdos de Eneas, sus armas, su ropa y hasta el lecho que habían compartido. Así arrancaré de mi corazón esta pasión que me destruye, aseguró a su hermana. Pero en su interior, Dido tramaba otro final. El presagio. La noche cayó sobre Cartago, y el cielo se cubrió de estrellas frías. Los troyanos dormían en sus naves, listos para partir al amanecer. Eneas, intranquilo, fue visitado en sueños por Mercurio, quien lo despertó con un grito. Insensato, aún no zarpas y ya la reina prepara su venganza. Si no partes ahora mismo, tu flota será devorada por el fuego. Huye, Eneas, huye sin demora. Despertando sobresaltado, Eneas corrió hacia sus hombres y dio la orden de zarpar en secreto, bajo el manto de la noche. La hoguera de Dido. En lo alto de su palacio, Dido contemplaba la hoguera encendida. Las llamas iluminaban la ciudad proyectando sombras danzantes. Sobre aquel fuego ardían las vestiduras de Eneas, su espada y todos los recuerdos de su paso por Cartago. La reina, con el rostro desencajado por la angustia, alzó los brazos al cielo y lanzó su maldición. Malditos sean los troyanos, que nunca haya paz entre tu pueblo y el mío, Eneas. Que de mis cenizas nazca un odio eterno y que algún día un vengador se alce contra tu raza. Estas palabras, pronunciadas con el fuego del dolor, serían la semilla de las futuras guerras entre Roma y Cartago. El sacrificio final. Cuando el viento llevó hasta ella el rumor de que las naves troyanas ya partían, Dido comprendió que estaba perdida. Subió a la hoguera, se clavó la espada que Eneas le había regalado y cayó entre las llamas. Sus doncellas gritaron, su hermana Ana corrió desesperada, pero ya era tarde. El fuego envolvió el cuerpo de la reina, mientras su alma descendía al reino de las sombras. En ese instante, la ciudad entera se llenó de lamentos. Cartago lloraba a su soberana, y los dioses miraban en silencio la tragedia consumada, la partida de Eneas. Mientras tanto, en alta mar, las velas de los troyanos se hinchaban con el viento. Eneas, de pie en la proa, contemplaba la costa de Cartago a lo lejos. El resplandor de la hoguera iluminaba la noche, como un faro de dolor y despedida. Aunque no sabía lo que ocurría, en su corazón sintió un peso insoportable, como si una parte de su alma quedara atrapada para siempre en aquellas murallas. Los dioses lo empujaban hacia su destino, pero la memoria de Dido sería una herida eterna.
Capítulo 6. El viaje hacia Sicilia y las pruebas en el mar. El mar, vasto e infinito, se abría ante la flota troyana. Tras la tragedia de Cartago, los vientos llevaban a Eneas y a sus hombres lejos de las costas africanas, guiados por la promesa de Italia. Pero el camino aún estaba lleno de pruebas, pues los dioses, divididos en sus voluntades, seguían interviniendo en el destino del héroe. Un mar turbulento. La flota avanzaba con rapidez, impulsada por un viento favorable. Los troyanos, exhaustos tras la partida apresurada, miraban el horizonte con esperanza. Algunos cantaban himnos de gratitud, otros recordaban con nostalgia a los caídos en Troya. Eneas, de pie en la proa, meditaba en silencio. El recuerdo de Dido lo perseguía como una sombra ardiente. Sus ojos se perdían en el horizonte, pero en su interior ardía un remordimiento que ni los vientos podían disipar. De pronto las aguas comenzaron a agitarse. Nubes densas cubrieron el cielo y un murmullo profundo brotó de las profundidades. Los marineros se miraron con temor. Era un presagio. Neptuno, señor del mar, estaba inquieto. La intervención de Neptuno. En el Olimpo, Juno, todavía furiosa por la huida de Eneas, pidió a las divinidades marinas que levantaran tempestades y destruyeran la flota. Pero Neptuno, soberano de los océanos, escuchó la súplica con desdén. Con voz como el trueno declaró: «Ningún dios, ni siquiera Juno, osará perturbar mi dominio. Si Eneas debe cumplir su destino, lo hará bajo mi vigilancia». Con su tridente calmó los mares, dispersó las nubes y abrió paso a la flota. Sin embargo, impuso una condición. La travesía tendría un precio en sangre: el sacrificio de Palinuro. Entre los pilotos de la flota se encontraba Palinuro, hombre sabio y experimentado en las estrellas. Era la mano derecha de Eneas en el timón y su vigilancia mantenía a salvo a los barcos. Esa noche, mientras la flota navegaba en calma, el dios del sueño se acercó disfrazado de marinero y susurró al oído de Palinuro: «Descansa, cierra los ojos un instante, nada pasará». Palinuro, fiel a su deber, respondió: «Jamás. Mientras me quede aliento vigilaré estas aguas». El dios, irritado, tocó sus párpados con una rama encantada. El piloto cayó en un sueño profundo y se desplomó al mar. Las olas lo engulleron, y la nave sin timón osciló en el oleaje. Cuando los marineros despertaron a Eneas, ya era tarde. La muerte de Palinuro fue el sacrificio exigido por Neptuno para permitir el paso seguro hacia Italia. Eneas, con el corazón desgarrado, exclamó: «Oh Palinuro fiel, tu nombre vivirá en la memoria de Roma. Tu sacrificio no será en vano». La llegada a Sicilia. Finalmente, tras días de navegación, los troyanos avistaron las costas verdes de Sicilia. Los montes se alzaban majestuosos, y en la lejanía se veían las columnas de humo del volcán Etna, rugiendo como un gigante encadenado. Allí los recibió el rey Acestes, aliado y descendiente de troyanos, quien ofreció hospitalidad a Eneas y sus hombres. Con generosidad abrió sus graneros, dio vino y alimento, y los invitó a descansar en sus tierras. «Bienvenidos, hijos de Troya», dijo Acestes. «Aquí encontraréis paz, aunque solo sea por un tiempo». Los juegos fúnebres. Coincidió la llegada con el aniversario de la muerte de Anquises, padre de Eneas. El héroe, recordando a su progenitor, decidió organizar en su honor unos juegos fúnebres, como lo dictaba la tradición. En la playa se levantó un altar adornado con guirnaldas. Eneas ofreció vino, incienso y plegarias al espíritu de Anquises, pidiendo su guía desde el más allá. Luego comenzaron las competencias. Carreras de barcos, donde las tripulaciones luchaban entre sí en el mar embravecido. Pruebas de arco y flecha, en las que un ave fue derribada en pleno vuelo como símbolo de victoria. Combates de pugilato, en los que héroes troyanos demostraron su fuerza y valor. El pueblo celebraba con entusiasmo, y hasta los dioses parecían mirar con benevolencia. El complot de Juno, pero la paz no podía durar. Juno, siempre enemiga de los troyanos, instigó a las mujeres de la flota, cansadas de los viajes y el sufrimiento. Susurró en sus corazones: «¿Hasta cuándo vagaréis de un lugar a otro? Aquí, en Sicilia, podéis fundar un hogar. ¿Por qué seguir a un hombre que os condena a mares infinitos?». En un arrebato de furia, las mujeres incendiaron las naves con antorchas, gritando: «Basta de viajes, basta de promesas vacías». Las llamas devoraron varios barcos antes de que la lluvia enviada por Júpiter apagara el fuego. El sueño de Eneas. Esa noche, Eneas se tendió en la orilla, preocupado por sus hombres y sus naves perdidas. Fue entonces cuando el espíritu de su padre, Anquises, se le apareció en sueños.
Hijo mío, no temas. El destino aún te aguarda en Italia, pero antes deberás descender al mundo de los muertos. Allí recibirás revelaciones sobre el futuro de Roma. Busca el camino al Averno, y yo te guiaré desde las sombras. Eneas despertó con el corazón estremecido. Sabía que lo esperaba una prueba aún más grande que todas las anteriores. La partida renovada. Con la ayuda de Acestes, Eneas logró reparar las naves supervivientes. Aunque había perdido parte de su flota, el espíritu de los troyanos seguía firme. Eneas reunió a sus hombres y declaró con voz solemne: «Hemos sufrido pérdidas, pero no hemos sido derrotados. Nuestro destino está más allá, en Italia, y hacia allí partiremos. Que los dioses nos guíen en lo que resta del viaje». La flota, más reducida pero aún fuerte, volvió a zarpar con rumbo al oeste, dejando atrás las costas de Sicilia. El rugido del Etna se desvanecía en la distancia, mientras un nuevo capítulo del destino los aguardaba en el reino de los muertos. Capítulo 7. El descenso de Eneas al inframundo. Tras abandonar Sicilia, el espíritu de Anquises no dejaba de resonar en el corazón de Eneas. Su padre le había ordenado buscar el camino hacia el Averno, la puerta al inframundo, donde recibiría revelaciones sobre su destino y sobre el futuro de Roma. La Sibila de Cumas. La flota llegó a las costas de Italia, a la región de Cumas, donde vivía la Sibila, una sacerdotisa de Apolo dotada del don de la profecía. El templo sagrado estaba excavado en la roca, y el aire estaba impregnado de humo de incienso y misterios antiguos. Eneas, con reverencia, imploró: «Oh Sibila, he llegado hasta ti por voluntad de los dioses. Mi padre me ordena descender al inframundo. Muéstrame el camino y condúceme hasta él». La sacerdotisa, poseída por el espíritu de Apolo, respondió con voz estremecedora: «Valiente troyano, tu deseo es justo, pero el camino a las sombras no está abierto para todos. Solo quien lleve consigo la rama de oro consagrada a Proserpina podrá atravesar las puertas de la muerte y regresar. Búscala en el bosque sagrado. Los dioses mismos te guiarán». La rama de oro, guiado por 2 palomas enviadas por su madre Venus, Eneas penetró en un bosque oscuro. Allí, entre los árboles, brillaba como el sol la rama dorada, símbolo del permiso divino. Eneas la arrancó con manos temblorosas y la llevó a la Sibila, quien asintió con solemnidad: «Ya tienes el sello de los dioses. Prepárate, Eneas, porque lo que verás en el reino de las sombras marcará tu alma para siempre». El descenso al Averno. La Sibila condujo a Eneas hasta la gruta del Averno, donde el aire estaba cargado de vapores pestilentes. Al entrar, el mundo de los vivos quedó atrás. Primero atravesaron los dominios de la tristeza. El llanto de los niños muertos prematuramente resonaba en la oscuridad. Los inocentes condenados injustamente clamaban por justicia. Los suicidas vagaban errantes, incapaces de encontrar reposo. El corazón de Eneas se oprimió y recordó a la reina Dido. El encuentro con Dido entre las sombras reconoció el rostro de la reina de Cartago. Estaba pálida, con la herida aún abierta en el pecho, apartando la mirada con frialdad. Eneas, con lágrimas, le suplicó: «Dido, no fue mi elección. Los dioses me obligaron a partir. Ojalá hubiera podido quedarme contigo». Pero ella no respondió. En silencio, se alejó para reunirse con la sombra de su esposo Siqueo, dejando a Eneas sumido en el dolor y la culpa. El Tártaro y el Elíseo. Más adelante, la Sibila mostró a Eneas 2 caminos. A la izquierda, el Tártaro, donde los criminales sufrían tormentos eternos. Vio gigantes encadenados, traidores devorados por serpientes y almas gritando en ríos de fuego. A la derecha, los campos elíseos, donde moraban los justos y los héroes. Allí reinaba una luz serena.
Los campos florecían y las almas cantaban himnos de felicidad. El contraste grabó en el alma de Eneas la certeza de que los dioses premiaban la virtud y castigaban la traición. El encuentro con Anquises finalmente, en los campos elíseos, apareció el espíritu de Anquises. El padre y el hijo se abrazaron con un amor más allá de la muerte. «Hijo mío», dijo Anquises, «los dioses te han traído hasta aquí para que veas el futuro que te espera». Lo condujo a un río donde las almas aguardaban la reencarnación. Allí, Anquises señaló a las futuras generaciones de Roma, Rómulo, el fundador de la ciudad eterna, reyes y cónsules que expandirían su poder, y sobre todo un joven de belleza radiante, César Augusto, destinado a llevar el imperio a su máxima gloria, a traer la paz y a ser venerado como casi un dios. Eneas, con los ojos llenos de asombro, comprendió que su viaje no era solo personal. Era el origen de una civilización destinada a dominar el mundo. La profecía cumplida, Anquises concluyó: «Tu deber es claro, hijo. No te desvíes, no dudes. El dolor, la pérdida, incluso el amor sacrificado, todo tiene sentido porque de tu sangre nacerá Roma, la ciudad que no tendrá fin». Con esas palabras, Anquises acompañó a Eneas hasta la salida del inframundo. La sibila lo guió de vueltas a la luz del sol y el héroe emergió del Averno con el rostro transformado por la revelación, el peso del destino. De nuevo bajo el cielo de Italia, Eneas reunió a sus hombres. No les habló de Dido ni de las sombras de la muerte, pero en su interior ardía una llama nueva, la certeza de que cargaba con el destino de Roma. El mar lo había probado, el amor lo había herido y la muerte le había mostrado el futuro. Ahora estaba listo para enfrentarse a todo lo que viniera. El camino hacia el Lacio continuaba y con él la lucha final que sellaría su legado. Capítulo 8. La llegada al Lacio y el pacto con el rey latino. Tras el descenso al inframundo, Eneas emergió a la luz del día con el corazón fortalecido. La visión de su padre Anquises le había mostrado el futuro esplendor de Roma, y esa certeza ardía ahora como fuego sagrado en su interior. El viaje había dejado atrás mares, tormentas y pérdidas. Ante él se abría finalmente la tierra prometida, el Lacio, el desembarco en el Tíber. Las naves troyanas, maltrechas pero firmes, remontaron el río Tíber, cuyas aguas doradas brillaban bajo el sol. La tripulación exhausta contemplaba las verdes colinas y los campos fértiles. Eneas, de pie en la proa, levantó las manos al cielo y exclamó: «Padre Anquises, dioses protectores de Troya, he aquí la tierra que nos habéis prometido». Los hombres desembarcaron, ofrecieron libaciones y encendieron un altar improvisado. Entre risas y cantos degustaron frutas, pan y vino, pero pronto se dieron cuenta de que el pan que usaban como bandejas para los manjares también fue devorado. Ascanio, el hijo de Eneas, exclamó divertido: «Hemos devorado hasta nuestras mesas». Eneas recordó la profecía del Averno: «Llegará el día en que hambrientos devoraréis vuestras mesas, y ese será el signo de que habéis hallado vuestra tierra». Con lágrimas de emoción comprendió que el presagio se había cumplido.
El rey Latino. En el corazón del Lacio reinaba Latino, un monarca sabio y anciano, descendiente de Saturno. Su reino era próspero, pero marcado por augurios inquietantes. Un oráculo había anunciado: no des tu hija en matrimonio a un hombre de esta tierra. Un extranjero vendrá, y de esa unión nacerá un pueblo poderoso que dominará el mundo. Latino, preocupado por el destino de su hija Lavinia, guardaba silencio, mientras los nobles del reino insistían en que debía casarla con Turno, príncipe de los Rútulos, joven guerrero fogoso y orgulloso. El encuentro con Eneas. Cuando los troyanos se acercaron al palacio real, el rey Latino los recibió con solemnidad. Vestía túnicas blancas bordadas en púrpura y portaba el cetro heredado de sus ancestros. Eneas habló con humildad: «Oh rey, no venimos como conquistadores, sino como suplicantes. Los dioses nos han guiado hasta estas tierras para fundar un nuevo hogar. Te pedimos amistad, alianza y paz». Latino lo escuchó en silencio, pero en su corazón ya sabía que aquel extranjero era el destinado por los dioses. Admiró la nobleza del héroe y su porte regio. Entonces respondió: «Eneas de Troya, tu llegada estaba escrita en el destino. Mi hija Lavinia no se unirá a Turno, sino a ti. De vuestra unión nacerá un linaje que dominará el mundo». Con esas palabras, Latino ofreció regalos de oro, caballos magníficos y el derecho a asentarse en sus tierras. La furia de Turno, pero las noticias pronto llegaron a los oídos de Turno, el pretendiente frustrado. Al escuchar que Lavinia sería prometida a un extranjero, su orgullo se encendió como una hoguera. «¿Un troyano? ¿Un forastero vendrás a arrebatarme lo que es mío?», rugió, reuniendo a sus guerreros. El odio en su corazón fue avivado por Juno, que descendió del Olimpo para sembrar la discordia. La diosa susurró al oído de Turno: «No permitas que los troyanos se adueñen de tus tierras. Defiende tu honor y el de tu pueblo». Turno juró guerra, y así comenzó el conflicto que sellaría el destino de Italia. Presagios de guerra. Esa noche, en el campamento troyano, Eneas soñó con el espíritu del río Tíber, personificado en un anciano de barba blanca que emergía de las aguas. «Eneas, hijo del destino», le dijo, «no temas la guerra que se avecina. Busca al rey Evandro, que reina en la colina del Palatino. Él será tu aliado. Con su ayuda y con la bendición de los dioses vencerás a Turno y fundarás la ciudad eterna». Al despertar, Eneas supo que debía actuar con rapidez. El pacto sellado. A la mañana siguiente, Eneas volvió ante Latino y le juró lealtad. El rey, por su parte, selló la alianza entregándole un cetro de olivo, símbolo de paz. Capítulo 9. La guerra contra Turno y la búsqueda de aliados. El pacto con el rey Latino había sellado el destino de Eneas, pero también encendió la llama de la guerra en el corazón de Turno. El príncipe Rútulo no podía soportar la idea de perder a Lavinia, ni menos aún permitir que un extranjero se apoderara del Lacio. Así comenzó un conflicto que estremecería Italia, donde los dioses mismos intervendrían para inclinar la balanza. El llamado de Turno reunió a sus hombres en la gran llanura. Ante él, miles de guerreros rútulos, etruscos descontentos y campesinos armados esperaban sus palabras. «Hombres del Lacio», tronó Turno, ¿permitiremos que unos fugitivos de Troya nos roben nuestras tierras y a nuestras mujeres? ¡Nunca! Jurad conmigo que defenderemos nuestro honor y aplastaremos a esos forasteros». Los guerreros rugieron con fervor, golpeando sus escudos con las lanzas. La guerra estaba declarada. El ataque al campamento troyano. Turno, aprovechando la ausencia de Eneas, lanzó un ataque feroz contra el campamento troyano. Con furia desmedida, cruzó las murallas, sembrando el caos y el terror. Los jóvenes troyanos resistieron como pudieron, pero muchos cayeron bajo la espada del Rútulo. El suelo se tiñó de sangre y el humo de las hogueras cubrió el cielo. Turno, enardecido, gritaba: «Así caerán todos los hijos de Troya, la valentía de Niso y Euríalo». En medio del asedio, dos jóvenes amigos, Niso y Euríalo, planearon una acción desesperada. Bajo el manto de la noche, escaparon del campamento con la intención de atravesar las líneas enemigas y llevar noticias a Eneas. Como sombras silenciosas, avanzaron entre las tiendas rútulas, degollando a los centinelas dormidos. Parecía que los dioses favorecían su audacia, hasta que la luna los traicionó, iluminando sus rostros. Rodeados por enemigos, lucharon con valentía, pero finalmente fueron abatidos. Los cuerpos de los dos amigos fueron expuestos como trofeo, y los troyanos lloraron su sacrificio. El consejo del río Tíber. Mientras tanto, Eneas navegaba en busca de aliados.
Una noche, el espíritu del río Tíber volvió a aparecerse ante él, con voz serena como el murmullo de las aguas. Eneas, no luches solo. Busca al rey Evandro, que reina en la humilde ciudad del Palatino. Él te ofrecerá hombres y sabiduría. Y no temas, porque pronto tendrás un aliado aún más poderoso, los etruscos, que ansían liberarse del tirano Mecencio. Con estas palabras, el río marcó el camino del héroe. El pacto con Evandro Eneas llegó a la ciudad de Evandro durante una celebración en honor a Hércules. El viejo rey lo recibió con hospitalidad, recordando cómo su pueblo había luchado en tiempos pasados contra monstruos y tiranos. Eneas se levantó en medio del banquete y habló con voz solemne. Rey Evandro, no pido riquezas ni tierras, solo pido tu alianza. Lucho contra Turno, pero en verdad es la guerra del destino. Los dioses me han prometido que de mi linaje nacerá Roma, la ciudad eterna. Evandro lo miró con respeto y respondió: No tengo un gran ejército, pero lo que tengo será tuyo. Te daré a mi hijo Payas, joven valiente, para que luche a tu lado y aprenda de ti el arte de la guerra. Así, Payas se convirtió en compañero de Eneas, y el pacto quedó sellado con vino y juramentos solemnes. La alianza etrusca, guiado por Evandro, Eneas marchó hacia el campamento de los etruscos, pueblo oprimido por el cruel Mecencio, aliado de Turno. Los etruscos, hartos de la tiranía, estaban ansiosos de unirse a un caudillo justo. El sacerdote les habló: Los dioses nos prohíben seguir a un hombre de nuestra tierra. Debemos esperar a un extranjero. He aquí a Eneas, elegido por el destino. Con júbilo, los etruscos aceptaron a Eneas como su líder y le ofrecieron una flota poderosa, el armamento divino. Mientras Eneas organizaba sus tropas, su madre Venus acudió a Vulcano, el dios herrero. Con amor y súplicas, le pidió que forjara armas para su hijo. Vulcano, complacido, trabajó en su fragua celestial. Del fuego nacieron una espada indestructible, un yelmo resplandeciente y un escudo magnífico, adornado con escenas del futuro de Roma. La fundación de la ciudad por Rómulo, las victorias sobre los galos, la gloria de César Augusto en Actium, derrotando a los ejércitos de Oriente. Cuando Venus entregó estas armas a Eneas, el héroe sintió renovada su fuerza, como si los dioses mismos combatieran a su lado. El amanecer de la gran batalla. Con los etruscos aliados, los hombres de Evandro y los troyanos reunidos, Eneas contempló el horizonte al amanecer. A su lado, Payas sonreía con entusiasmo juvenil, ansioso por probarse en la batalla. Eneas alzó el escudo forjado por los dioses y gritó a sus tropas: Hijos de Troya, aliados de Italia, hoy no luchamos solo por nosotros, sino por Roma, por las generaciones que vendrán. Que los dioses sean testigos de nuestra victoria. Los guerreros rugieron con fervor, y el eco de sus voces resonó en los valles del Lacio. La guerra contra Turno había comenzado en toda su furia, y la sangre de héroes sería derramada antes de que el destino se cumpliera. Capítulo 10. La muerte de Payas y la furia de Eneas. El amanecer iluminaba los campos del Lacio cuando los ejércitos de Eneas y Turno se preparaban para el enfrentamiento decisivo. El aire vibraba con el estrépito de armas, cascos y tambores de guerra. Entre los guerreros que marchaban al frente brillaba la figura de Payas, el joven hijo del rey Evandro. Aunque su rostro era todavía el de un muchacho, en sus ojos ardía la determinación de un héroe, el fragor de la batalla. El choque de los ejércitos fue brutal. El acero resonaba contra el acero, las lanzas atravesaban escudos y la tierra temblaba bajo el peso de los caballos. Payas, montado en su carro, se abrió paso entre los enemigos con valentía sorprendente. Su lanza derribaba rútulos uno tras otro, y los troyanos lo vitoreaban como a un líder. Eneas, desde la distancia, lo contemplaba con orgullo y con una sombra de preocupación. Sabía que el muchacho estaba destinado a la gloria, pero también a la fragilidad de la juventud. El duelo con Turno. Entre el tumulto, Payas se encontró frente a frente con Turno.
El príncipe Rútulo, gigante en su furia, se lanzó contra él como un toro enfurecido. Payas alzó la voz firme y resuelta. Turno, aquí me tienes. No temo a tu fuerza. Que los dioses decidan quién merece la victoria. El joven arrojó su lanza, que rozó el escudo de Turno. Luego se abalanzó con la espada, golpeando con toda su energía. Pero el escudo divino de Turno resistió los embates. Con un rugido, Turno hundió su lanza en el pecho del muchacho. Payas cayó al suelo bañado en sangre, con los ojos aún encendidos de coraje. Turno, exultante, arrancó el cinturón adornado del joven como trofeo, sin saber que aquel acto sellaría su destino. El dolor de los aliados. Cuando los troyanos vieron caer a Payas, un clamor desgarrador se alzó en el campo de batalla. Los hombres de Evandro lloraron con rabia, y la esperanza pareció desvanecerse por un instante. Eneas, al recibir la noticia, quedó petrificado. Su corazón se quebró al pensar en la promesa hecha a Evandro: proteger a su hijo como si fuera suyo. La furia reemplazó al dolor. Una sombra de guerra se apoderó de su alma, y el héroe, inspirado por la ira divina, se convirtió en un instrumento de destrucción. La furia de Eneas se lanzó al combate como un huracán. Su espada centelleaba como un rayo, y sus enemigos caían uno tras otro. Ya no era un hombre, sino la encarnación de la venganza. Los rútulos huyeron aterrados al ver su furia. Ninguno podía resistir su fuerza. Con cada golpe, Eneas recordaba el rostro de Payas, y el dolor avivaba la llama de su rabia. El héroe buscaba a Turno, pero éste ya había sido arrastrado lejos del campo de batalla por sus hombres. En su lugar, Eneas descargó su furia sobre los aliados rútulos y los seguidores de Mecencio. La caída de Mecencio. Entre los enemigos se alzaba Mecencio, el tirano etrusco aliado de Turno. A pesar de su crueldad, era un guerrero formidable. Armado con su lanza, desafió a Eneas. Troyano, ven, hoy probarás el filo de mis armas. Eneas aceptó el reto. El combate fue feroz. Las lanzas se cruzaron, los escudos se astillaron, y el suelo retumbó bajo el peso de los golpes. En un momento decisivo, la lanza de Eneas atravesó las defensas del tirano y lo derribó. Pero cuando el héroe alzó la espada para dar el golpe final, apareció Lauso, el hijo de Mecencio. El joven se interpuso entre ambos para salvar a su padre. El sacrificio de Lauso, apenas un muchacho, desafió al troyano con valentía admirable. Luchó con todo su vigor, pero no pudo resistir la fuerza de Eneas. El héroe lo abatió con un solo golpe. Al ver caer a su hijo, Mecencio olvidó su crueldad y lloró como un padre desgarrado. En su dolor, se lanzó de nuevo contra Eneas, pidiendo morir junto al joven. Eneas, movido por la piedad, le concedió una muerte rápida y honorable. Así cayó Mecencio, y con él, su linaje se extinguió en la tragedia. El peso de la pérdida. Tras la batalla, el campo quedó cubierto de cadáveres. Los troyanos habían ganado, pero a un precio demasiado alto. Eneas contempló los cuerpos de los caídos, y entre ellos el de Payas, aún con el rostro sereno como si durmiera. Con lágrimas en los ojos, ordenó que fuera llevado de regreso al rey Evandro. «Padre», susurró Eneas al viento, «no pude salvar a tu hijo, pero juro por todos los dioses que su sangre será vengada». Un héroe transformado. La muerte de Payas había marcado a Eneas para siempre. Ya no era solo un caudillo buscando un hogar para su pueblo. Ahora era un guerrero que cargaba con la culpa, la ira y el destino. Su furia no se apagaría hasta enfrentarse con Turno en un duelo final. Y ese encuentro estaba cada vez más cerca.
Capítulo 11. El duelo entre Eneas y Turno. La guerra había devastado los campos del Lacio. El humo de las hogueras aún flotaba en el aire y los ríos arrastraban sangre y cenizas. Troyanos, rútulos y aliados de ambos bandos estaban exhaustos, deseando que el destino finalmente decidiera quién debía reinar en Italia. Eneas sabía que la hora había llegado. El conflicto debía resolverse en un solo combate. El suyo contra Turno. La propuesta de Eneas ante los ejércitos reunidos, Eneas alzó la voz con solemnidad. «Hombres de Italia y de Troya, ¿por qué seguir derramando sangre inocente? Que no mueran más padres ni hijos. Dejad que el destino se cumpla. Propongo un duelo. Yo contra Turno. El que venza será dueño del Lacio». Las tropas murmuraron cansadas de la guerra interminable. Muchos clamaban por aceptar, pues deseaban la paz. El rey latino, con rostro fatigado, apoyó la propuesta. Pero Juno y los dioses aún no estaban dispuestos a permitir un desenlace tan sencillo. La batalla interrumpida. Al principio, Turno aceptó el reto con orgullo. «Troyano, hoy probarás mi acero. Lavinia no será tuya». Los ejércitos se retiraron formando un círculo alrededor de los dos campeones. Sin embargo, antes de que el combate comenzara, Juno instigó a un rútulo para lanzar una flecha contra los troyanos. El proyectil hirió a un guerrero, y en un instante la batalla total se desató de nuevo. Lanzas volaron, espadas se cruzaron, y el campo volvió a teñirse de sangre. Eneas, herido en la pierna por un dardo envenenado, apenas podía sostenerse. Sin embargo, el médico Iapix, inspirado por Venus, logró curarlo. El héroe se levantó con renovada fuerza y volvió al frente. La persecución de Turno Eneas buscaba a Turno con furia, atravesando las filas enemigas como un rayo. Los rútulos temblaban al verlo avanzar, y muchos huían sin oponer resistencia. Turno, al ver la furia de su rival, sintió por primera vez el peso del destino. Dudó, retrocedió e incluso trató de escapar en su carro. Pero Júpiter había decidido que el enfrentamiento no podía retrasarse más. Eneas lo persiguió incansable, hasta que finalmente ambos quedaron frente a frente en la llanura abierta. El inicio del duelo. Los guerreros formaron un círculo alrededor de los dos héroes. Eneas, erguido como una montaña, blandía la espada forjada por Vulcano. Turno, resplandeciente en su armadura, se preparó con el rostro endurecido por el orgullo. El choque fue brutal. Lanzas astilladas, espadas que repicaban como truenos, escudos que resistían embates sobrehumanos. El duelo se prolongó, con Turno mostrando la agilidad de un joven fiero y Eneas la fuerza inquebrantable de un hombre destinado por los dioses. La caída de Turno. En un momento decisivo, Turno intentó arrojar su espada contra Eneas, pero el arma se rompió al chocar contra el escudo divino. Desarmado, buscó otra espada entre los restos del campo de batalla, retrocediendo mientras Eneas avanzaba como un dios de la guerra. Finalmente, una lanza de Eneas atravesó el muslo de Turno, derribándolo al suelo. El rútulo, jadeante y derrotado, cayó de rodillas. La súplica de Turno herido y sin fuerzas, Turno alzó la voz. «He perdido. El destino se ha cumplido. Si la piedad aún vive en tu corazón, Eneas, devuélveme la vida. Yo cedo. Mi pueblo te reconocerá como señor». Los guerreros alrededor guardaron silencio. El momento era solemne. Eneas levantó la espada y por un instante pareció dudar. El recuerdo de su padre Anquises y el deseo de fundar una Roma justa le inclinaban hacia la clemencia. El cinturón de Pallas. Capítulo 12. El legado de Eneas y el nacimiento de Roma, la muerte de Turno, puso fin a la guerra. El eco del choque de espadas desapareció y un silencio solemne cubrió los campos del Lacio. Los rútulos, al ver a su caudillo abatido, inclinaron las armas y aceptaron el destino impuesto por los dioses. El sacrificio había sido enorme. Padres lloraban a sus hijos, esposas a sus esposos, y el suelo estaba marcado por las cicatrices de la guerra. Pero del dolor nacería una nueva esperanza, la unión de dos pueblos bajo un mismo estandarte. La paz entre troyanos y latinos. Eneas, aún con el peso de la batalla en sus hombros, se presentó ante el rey latino. Con voz serena declaró: «No he venido a arrebatar tu trono ni a esclavizar a tu pueblo. He venido porque los dioses lo ordenaron y porque el destino lo exige. Unidos, troyanos y latinos forjarán una nación eterna». El anciano rey asintió, viendo en Eneas no a un conquistador, sino a un fundador. Lavinia, la princesa, aceptó con humildad su unión con el héroe troyano, aunque en su corazón aún ardía la tristeza por la guerra que la había rodeado.
La fundación de una nueva ciudad tras la paz, Eneas condujo a su pueblo a construir una ciudad en las tierras del Lacio. Las murallas se levantaron con manos troyanas y latinas, los templos se alzaron en honor a los dioses y las calles resonaron con la vida de una nueva sociedad. Era el nacimiento de una comunidad que con el tiempo sería llamada Alba Longa, la primera semilla de lo que más tarde se transformaría en Roma. La visión de Anquises. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, Eneas soñó con su padre Anquises. El espíritu del anciano se le apareció envuelto en una luz serena. «Hijo mío», dijo Anquises, «tu misión está cumplida. Has sufrido, has luchado y has vencido. De tu linaje nacerán reyes, y de esos reyes una ciudad eterna. Roma será señora del mundo, y su gloria se extenderá hasta los confines de la tierra». Eneas despertó con lágrimas en los ojos, sabiendo que había cumplido con el destino trazado por los dioses. El peso de la memoria, pero no todo era gloria. La sombra de Pallas seguía presente en su corazón. Cada vez que veía a Lavinia, recordaba a Evandro y el sacrificio del joven. Cada vez que oía a los soldados reír, recordaba a los caídos que nunca volverían a ver el sol. Eneas comprendió que el precio del destino era siempre la sangre y el dolor. Y aún así aceptó esa carga, pues sabía que de ella surgiría la grandeza. La muerte de Eneas. Los años pasaron, y Eneas se convirtió en rey del Lacio, gobernando con justicia y firmeza. Pero ningún hombre, por grande que sea, puede escapar de la voluntad de los dioses. En un combate contra enemigos vecinos, el héroe desapareció en medio de la batalla. Algunos decían que fue herido y llevado por Venus a las estrellas. Otros afirmaban que el río Numicio lo recibió en sus aguas y lo transformó en un dios, con el nombre de Júpiter Indiges, protector de Italia. Lo cierto es que Eneas no murió como un simple hombre. Se convirtió en símbolo, en mito, en el padre de una nación eterna. El legado de su unión con Lavinia nació Ascanio, también llamado Iulo, quien fundaría Alba Longa. De ese linaje, generaciones después, nacerían los gemelos Rómulo y Remo, destinados a fundar Roma. Así, la sangre de Troya y del Lacio se mezcló en una sola y el sueño de Eneas se cumplió. Una civilización destinada a reinar sobre el mundo. Epílogo. El eco de la epopeya de Eneas no se apagó jamás. Los poetas la cantaron durante siglos y su nombre quedó grabado en la memoria de los hombres como el de aquel que, obedeciendo a los dioses, soportó la pérdida, el exilio y la guerra para dar nacimiento a una gloria inmortal. Sobre las ruinas de Troya se levantó Roma. Sobre el sacrificio de héroes como Pallas, Turno y Eneas se construyó un imperio eterno. Y mientras el sol siga alzándose sobre las colinas del Tíber, la sombra de Eneas seguirá viva, recordando al mundo que los destinos más grandes se forjan con lágrimas y sangre.